privilegio de estar en esta tarde alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos estudiando el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver los versículos 13 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 13 en adelante. Bueno, el miércoles pasado el hermano Luis empezó a enseñar este capítulo y estuvimos viendo algunas cosas con respecto a la caída de Israel. En este capítulo precisamente, eso es lo que vemos: la caída de Israel, la cautividad de Israel y, bueno, la disciplina de Dios. Son cosas que encontramos aquí sorprendentes, ¿no? De un niño malcriado que el papá le decía: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y el niño malcriado seguía económico. Es como que fuera así, ¿no? Y es como también como el marido que le decía a la esposa que no fuera adúltera y estaba insistiendo, diciéndole que de todas maneras la mujer quería ser adúltera. Esa sí es una metáfora, porque Israel Dios llama a Israel su esposa, ¿no? Yo soy tu marido, le dice, ¿verdad? Utiliza precisamente a Israel, uno de los profetas de Israel, que es Oseas. Dios lo obliga a casarse con una prostituta para que vea, es decir, las consecuencias, ¿no?, del adulterio y cómo esa relación se arruina. Y bueno, hasta los hijos que resultaron de eso, Dios, los nombres que le ponen a los hijos, son, bueno, el enfoque tiene que ver con esa mala relación del pueblo de Israel con Dios. Ahora entonces, estuvimos viendo en el estudio pasado que Israel había copiado a las naciones paganas, ¿no? Todo lo que las naciones paganas hacían lo fueron copiando, y la ley Dios les había prohibido, les dijo: no, les doy una ley para cuando entres a la tierra que yo te he prometido y que te voy a dar, no practiques lo de todo lo que esos pueblos que están ahí hacen. Entonces, y en esos primeros versículos vimos eso, ¿no? Que este pueblo insistía en desobedecer a Dios y copiar todas las cuestiones mundanas de los pueblos. Es decir, Israel era un pueblo especial, sacado, ¿verdad?, de todos los pueblos, uno, ¿verdad?, insignificante, que no tenía nada, no era la gran cosa, pero Dios dice: bueno, te voy a tomar, no porque sea lo máximo, pero tú vas a ser mi pueblo. Y resulta que Dios se las advirtió que cuando los llevara a la tierra prometida, todas esas cosas que practicaban ahí no debían de practicarse. Es como pues de todo lo que la gente practica hoy día, ¿no? Ayer, bueno, el 31 de octubre, ¿qué es lo que celebra la gente? El Día de la Bruja, ¿verdad? Ahora entonces, y eso se llama transculturación, porque esa fiesta, ¿dónde nació? No aquí en El Salvador, pero como los salvadores copiamos todo, ¿verdad? Los salvadoreños copiamos todo. Entonces, todo lo que hay de Estados Unidos, de estos países desarrollados, pues lo traemos para acá. Todos. Hasta la forma de vestirse, la forma de caminar, la forma de hablar,
Bueno, y en Estados Unidos es mucho que peor, porque como ahí también están los diferentes naciones, países que han llegado ahí y la forma de hablar de la gente. En algunos estados se habla más mexicano que americano, o sea que Estados Unidos ahí ha perdido la fuerza cultural y hasta el idioma, porque se habla más como mexicano y hay unos parientes nuestros que viven allá allí cerca de México, por Texas, por ahí. Y entonces, pero ellos hablan así como hablan los mexicanos, ¿no? Hay que hecho una llamada para atrás, ¿verdad? Y o sea que hablan al revés. Porque si después de hoy, entonces así, más tarde no sería para atrás, ¿verdad? Pero ellos dicen, te voy a echar una llamada para atrás. Y es una cuestión mexicana que se les ha metido. Ahora también, los creyentes estamos advertidos, ¿no?, por Dios, que no copiemos lo del mundo, ¿verdad? No améis las cosas del mundo. Eso dijo el Señor, ¿verdad? No amen las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Todo lo del mundo pasa, ¿no? Si ustedes se fijan, pasa una moda tras otra moda. Yo recuerdo que cuando allá por los 80, ¿no?, los pantalones, bueno, antes de los 80, de 70 a los 80, los pantalones eran acampanados, súper acampanados. Había un cantón, un caserío ahí donde provenía la hermana Celina. Estas personas de ahí, los hombres de ahí, mandaban a hacer la campana de 70 de ancho de abajo, y le ponían otro color por los lados, ¿no?, para que se viera bonito, decimos. Y ahora entonces, después vino los punteyucas, ¿no? Y eso siempre sobresalían, porque en ese caserío los punteyucas los mandaban a hacer arriba del calcetín, los pantalones, que se veía el calcetín, ¿no? Y les quedaban bien cortos y bien pegados. Bueno, y ahora últimamente ya no se entiende cómo es, ¿verdad? Ni una moda ni la otra, sino que los pantalones, ahora para ponerlos tienen que echarse manteca quizá, ¿verdad? Para que les pueda entrar, porque están demasiado, ¿verdad? Ahora entonces, pero todo lo agarramos. Ahora, el problema es que el mundo quizás lo pueda vivir y todo, pero el problema es que los creyentes andemos también con todo, ¿no? Ahora, otra de las cosas, Israel se había vuelto a los ídolos. Entonces era uno de los problemas más serios para Israel. Se había vuelto a los ídolos. Ellos habían copiado de todos los ídolos paganos y lo practicaban, y además de eso inventaron nuevas formas de adoración. Y Dios los amonesta y les dice, no hagan eso. Y estamos entonces en el versículo 13, y dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. A los dos se estaba amonestando aquí, no solamente a Israel. Pero recuerden que ahora es la caída de Israel, pero estaba amonestando a los dos. Imagínense ustedes, hermanos, que una familia tenga varias hijas hembras, y entonces viene una de las hijas y queda embarazada, y el que la embarazó no se cargo de ella, y le va mal, pues, y la mamá la aconsejaba pero no hizo caso, y al final, bueno, la mamá continúa con las otras hijas y le dice, miren, aquí tenemos el espejo para ustedes, miren lo que les pasó a esto. Así que advertencia, ¿no? La luz roja para ustedes.
no le vaya a pasar lo mismo. Y de repente vemos a la siguiente también en la misma situación, ¿verdad? Así le pasó a Judá. A los dos está advirtiendo Dios aquí. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahora, entonces la advertencia es para Judá y para Israel y para Judá, y él le dice: volveos de los malos caminos. ¿Cuáles eran los malos caminos para Israel? Habían dejado a Dios y se habían vuelto a los ídolos. Habían dejado a Dios y se habían vuelto a prácticas de otros pueblos. Habían dejado a Dios y estaban inventándose cada día nuevas cosas para ofender más a Dios. Ahora entonces, y él dice: bueno, han dejado también, han dejado de guardar mis mandamientos, y también, bueno, yo les prescribí una ley y ni siquiera la leen. Ahora entonces, es como que Dios también nos estuviera diciendo a nosotros: iglesia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, ese es un mensaje para la iglesia. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque la leche usted se la puede tomar, ¿verdad? Pero no está pura. Y cuando está hablando de la leche aquí, está hablando de la palabra de Dios. Ahora, a Israel era la ley. Dice: ustedes han dejado mi ley. Y a nosotros muchas veces vemos la palabra de Dios, la leemos, bueno, y decimos: miren, el apóstol Pedro nos dice esto, el apóstol Pablo nos dice esto, Juan nos advierte esto, y lo leemos, ¿verdad? Pero de repente no hacemos caso de lo que leímos, ¿verdad? Y algunos ni siquiera lo leen. Ahora entonces, para Pedro era importante estar día tras día con la palabra de Dios, pero no adulterada. Y eso es lo que tenemos ahora: palabra de Dios adulterada. No porque Dios la haya adulterado, sino porque los predicadores con sus mensajes no están diciendo lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Ahora entonces, fíjense bien que Jeroboam inventó su propia religión, hizo su propio templo en Samaria, y ahí, bueno, hizo altares, hizo sus propios ídolos, buscó sus propios sacerdotes y dejó abandonado toda la adoración a Dios. Bueno, pero esto hoy día es igual también. Tenemos muchos pastores que hacen su propia iglesia, ¿no? La iglesia mía, y la manejo como yo quiero, ¿no? Ahora entonces, alguien decía, ¿verdad?, en una predicación: bueno, si alguien tuviera que pagar el diezmo, en gran cantidad sería el pastor de la iglesia, porque tenía un gran almacén. Tuviera que pagar el diezmo, pero para no pagar el diezmo dijo pastor. Entonces, para robarle a Dios, porque, bueno, podría cubrir todo eso con la iglesia, pero a Dios no se le engaña, ¿verdad? Ahora, ¿y sabe qué pasó? Para que esto se continúe, dejó al diablo, no como pastor, a que siga lo mismo, ¿verdad? Ahora entonces, vemos aquí que es lo mismo que hizo Jeroboam también, ¿no? Se inventó su propia religión. A que algunos se inventan su propia iglesia, la manejan de acuerdo a lo que les conviene, pero se olvidan de Dios, apartan a Dios a un lado. Y aunque dicen que alaban a Dios, y los cultos a lo mejor son muy alegres
y muy entusiasmados los que están ahí, pero están ofendiendo a Dios, porque no es lo esencial eso. Ahora entonces, y resulta que dice este versículo que dejaron su propia ley que les prescribí, ¿verdad?, a vuestros padres, y que os he enviado por medio de los profetas. Otro problema, no le hacían caso a los profetas. ¿Cuántos profetas hemos visto, hermanos? ¿Cuántos profetas hemos visto a través de todos estos libros que querían pastorear a Israel? ¿Recuerdan algunos? Abdías, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces le llevó el anuncio a Jeroboam, ¿verdad?, que Dios tenía algo preparado para usted. La casa tuya no va a ser eterna. Elías, el profeta, que se tuvo que enfrentar también hasta una religión falsa que es la misma que estamos hablando, y luego Eliseo, y luego, bueno, tenemos a otros que surgieron, ¿no? Y al final, miren, estaba Amós, Oseas. Todos estos profetas amonestaron a Israel duramente. ¿Sabe qué decía Oseas al pueblo de Israel? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Capítulo 4, versículo 6. Ahora, y también les decía, ustedes son una tortilla no volteada. ¿Qué significa eso de tortilla no volteada? Si echan una tortilla, las que hacen tortilla en un comal y no la voltean, ¿qué va a pasar? Se va a quemar por un lado y por el otro lado va a estar cruda. Entonces este pueblo de Israel era medio cocido, ¿verdad? Ahora es decir, es como los hermanitos que van a una iglesia y adoran a medias, en otras palabras, ¿no? Buscan a Dios a medias. Y en Apocalipsis, la de Juan, lo diría de esta manera: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Ahora entonces, vemos prácticamente entonces que Dios le estaba advirtiendo a través de los profetas, pero no hicieron caso. Versículo, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ellos no quisieron entender. Israel no le creyó a Dios, no le creyó a Dios. Es decir, uno de los grandes problemas es la incredulidad de la gente. Habrán creyentes, fíjense bien que es como contradictorio, pero habrán creyentes que no le creen a Dios. Sí, a lo mejor confían en Cristo como su Salvador, pero cuando se trata de la vida práctica, a lo mejor no están ahí, ¿verdad?, en expectativa nada más. ¿Será que me puede hacer un milagro Dios? ¿Será que voy a tener la vida eterna? Y por ahí, ¿verdad? Ahora entonces los profetas, miren, fueron duros con Israel, pero no quisieron. Solo para remarcar, por ejemplo, a Judá, porque aquí le estamos amonestando a los dos. A Judá le dijo el profeta Isaías, le dijo, y a Israel, a los dos les advirtió Isaías, les dijo: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Fue un mensaje suavecito aquí, hermanos. Era un mensaje suavecito. No crié hijos, dice.
y los engrandecí, es decir, los tenía en gran estima. Es como los hijos de nuestros hermanos. Por eso a veces darle todo a los hijos no es bueno. Los hijos tienen que aprender a ganar algunas cosas. El papá tiene en gran estima al hijo y le quiere dar todo. No, dice, yo sufrí, pero este hipote no va a sufrir. Pero hay un problema, que cuando el hijo se ve que todo lo tiene, no quiere hacer nada y se vuelve desobediente y se vuelve perezoso y bueno, se vuelve rebelde. Y de repente, él manda en la casa, no los padres. Ahora entonces, y eso es lo que pasó con Israel. Israel lo tenía en gran estima. Si Israel no era lo máximo, Dios mismo dice, te saqué, no porque fuera lo mejor. Ahora, entonces, y eso es lo que vemos, pues, muchas veces, los hijos cuando tienen todo, pues se tienen muchos problemas de conducta. Por eso los hijos a veces tienen que aprender a hacer algo en la casa, en el hogar, ¿verdad? Ahora entonces, y de esa manera, pues, el profeta Isaías le dijo, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre, pero ustedes no me conocen. ¿Qué significaba eso, hermano? Era más bien el buey y el burro que los demás burros, ¿verdad? Porque no, más que burros, porque mira, si el buey y el burro obedecen, nosotros somos más que burros cuando desobedecemos a Dios. Ahora entonces, pues, el profeta Jeremías le dijo también al pueblo, jamás he conocido a una nación que haya abandonado a sus dioses. Fíjense bien, son más fieles los pueblos paganos con sus dioses que nosotros con nuestro Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestro Dios y los dioses de los pueblos, hermanos? Que el de nosotros es el Dios verdadero y está vivo. Y el Dios de los pueblos está muerto y es Dios falso. Pero esos, no hombre, les son fieles a sus dioses. Y es más, para inventárselo no les cuesta nada. Echando tortillas, estaba una mujer, mire, echando tortillas y lo tira al comal. Y cuando le dio vuelta, la Virgen de Guadalupe en la tortilla, dijo. En la tortilla la vez, ¿no? Y los creyentes que siguen a Dios verdadero, nadie es que Dios ni me quiere, ni mi caso me hace, y se van renegando, ¿no? ¿Para qué quiero nada con Dios? Dicen algunos creyentes. Pero estos no, hombre. Si otra vez allá estaban en un cantoncito que todos los días llegaban, y de todas partes de El Salvador llegaban ahí a ver un palo macheteado. Ahí se ve la Virgen de Dios, en el palo macheteado. Son fieles y le llevan candelitas, ¿no? Y le llevan ofrendas, y llevan porque son fieles. Y en la iglesia verdadera, ¿verdad? Supuestamente, y que tienen a Dios verdadero, no, ahí estamos renegando, ¿no? Ahora, y entonces, y le dice Jeremías, los demás pueblos que tienen un Dios nunca los han abandonado y ustedes han abandonado al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, y así, ¿no? Ejemplos como este. En el versículo 14 dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Entonces aquí vemos la rebeldía que pasó de una generación a otra generación, a otra generación, de generación en generación, la rebeldía, ¿verdad? Porque dicen que, dice que se volvieron duros de servir.
así como los padres, ¿verdad?, no creyeron en Jehová. Si los padres no creyeron, ellos tampoco se. Es como cuando vamos a evangelizar, ¿verdad?, y encontramos a gente que así dice, ¿no? Yo para qué quiero, dice, que ustedes me den un mensaje si yo no me cambio de la religión de mis padres. Ahí, en ella, allí voy a morir yo, aunque estén equivocados. El pueblo de Israel, los padres se equivocaron, pero los hijos continuaron equivocándose y los otros continuaron equivocándose. Bueno, entonces significa que esta gente era rebelde, no creyeron en Dios. Ahora entonces, una de las cosas que debemos aprender nosotros entonces, ¿cuáles son? ¿Qué sería lo que vamos a aprender de estos dos versículos nosotros? Bueno, esos malos hábitos o todas esas cosas que nos vuelven rebeldes en contra de Dios, tenemos que quitarlos, hermano. Que ya no continúen, ¿verdad? Que ya no continúen. Ya que nuestros hijos puedan heredar una iglesia sana, sin contaminación, sería lo ideal, ¿no? Que nosotros, los padres aquí, dejáramos a nuestros hijos al futuro una iglesia sana, sin contaminación, que los creyentes estuvieran muy claros, ¿no?, en toda la doctrina y que pudieran defender todo lo bueno de Dios. Pero el problema es que muchas veces nos volvemos rebeldes, que ni aún a escuchar a Dios nos cuesta a través de sus palabras. Ahora también, otra de las cosas que está diciendo el versículo 15 al 17, versículo 15 al 17, Israel desechó el pacto con Dios, hecho con Dios. Fíjense bien, lo desecharon. Dice en el versículo 15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones de los que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellos, y abandonaron todos los mandamientos del Señor y su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, hicieron una de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, y practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Es tremendo, ¿no? Ahora ya en lugar de decir soy un pueblo seguidor de Yahvé, de Jehová, ya no podían, soy un hechicero, ¿verdad? Me volví el brujo del pueblo. Bueno, entonces dice aquí que no solamente hicieron dos becerros, dice, para adorarle. ¿Y saben cuál era lo peor de esos becerros? Es que no decían que adoraban dos becerros, sino que adoraban a Dios, al Dios verdadero ahí, a través de los dos becerros. Es lo mismo que hace la iglesia popular, ¿verdad? Que sacan cualquier cosa y dicen, no, aquí estamos alabando al Dios verdadero, esto solamente es una representación. Y lo peor, que el Creador quedó por el suelo y las criaturas elevadas por arriba. Eso es lo peor. Y además de eso, dice que adoraron todo el ejército del cielo, se inventaron cada cosa, adoraban las estrellas, la luna, el sol, el horóscopo, ¿verdad?
eso lo adoraban. Entonces, imagínense ustedes un pueblo conocedor del verdadero Dios que se vuelva a adorar la creación de Dios. Es maravillosa la creación de Dios. ¿Por qué es maravillosa? Pero no tenían que adorar. ¿A quién tenían que adorar ellos? Al Creador. Y entonces, ¿sabe qué dijo el profeta Isaías de esta gente? Dijo el profeta Isaías: son tontos los que después de labrar una imagen y con lo que sobra cuecen el pan y después se arrodillan. En esa Biblia Dios habla hoy con la latinoamericana, así dice, y en alguna otra dice: son estúpidos. Son estúpidos. Ahora entonces, significa hasta qué grado, ¿verdad?, lo veía el profeta, cómo eran ellos. Ahora entonces, y vemos, bueno, entonces hicieron cosas abominables ante Dios, cosas abominables. Sería ridículo que nosotros, después de conocer la verdad, no anduviéramos allá, ¿verdad?, consultando a los santeros, ¿verdad?, o yendo a la feria a consultar al periquito, o leyendo el horóscopo en el diario. Hay algunos que solo por eso compran el diario, ¿no? No, dice: vamos a ver qué dijo el horóscopo, porque tengo que comprar el billete de lotería, y si el horóscopo me dice, entonces sí lo compro, que no, no. Hay algunos que así van, ¿verdad? ¿Deben los creyentes comprar billetes de lotería, hermano? Es un juego de azar, ¿verdad? ¿No? Ahora entonces, y algunos que dicen: bueno, le voy a comprar un billete de lotería y lo que gane se lo voy a dar a Dios. Yo le aseguro que cuando se lo gana ya no le da nada, ¿verdad? Ahora es mentira. Ahora entonces los juegos de azar están prohibidos por Dios, ¿no? Ahora entonces, y por eso el hermano Albaneja, yo no sé de dónde había sacado que se llamaba, después que nos bautizaban, nos daban un pacto. Y decía el hermano, yo no sé si por quién fue inventado el pacto, porque no tenía, pero decía ahí: no tomar bebidas embriagantes y no jugar juegos de azar. Ahora entonces dice: bueno, así decía el pacto ahí. Es decir, era una recomendación para los creyentes que se bautizaban, pero a los que no se bautizaban no se lo daban, pues. Solo a los que se bautizaban. Es decir, que veían un compromiso con él. Por eso la gente no se quería bautizar, porque dije: no, me voy a comprometer demasiado si me bautizo. Y ya comprometido con el Señor, ya está, ¿no?, aunque no esté bautizado. Ahora entonces, y dice que se fueron tras las naciones, hicieron imágenes, bueno, y adoraron los ejércitos del cielo, y sacrificaron a sus propios hijos. ¿Y de quién era esa costumbre, hermanos, de sacrificar a sus propios hijos? De los pueblos paganos. Estaban practicando los pueblos paganos. Es decir, le sacrificaban a Baal y le sacrificaban a otros dioses, los hijos, ¿verdad? Es decir, era una costumbre de los pueblos paganos para recibir la bendición. Y los que han hecho pacto con el diablo aquí en San Miguel, ¿verdad?, dicen que le van a tirar unos niños ahí en el cráter del volcán. Así dice la gente, ¿verdad? Es lo mismo que hacían estos pueblos paganos, ¿no? Sacrificaban criaturas. Y la gente corría la voz, ¿verdad?, allá por mi pueblo, que un señor tenía pacto con el diablo, decían, que cada año entregaba a 2 personas. Y la gente casi no le gustaba ir a trabajar ahí: no va a ser que me quede por ahí, decía la gente. Y ya no vuelvo. A ver si sería cierto eso, pero que ¿puede un hombre hacer pacto con el diablo? Sí. Y el diablo existe.
Y le puede bendecir el diablo porque los pactos los hacen para tenerlo. ¿Sí? Ahora entonces, pero nosotros tenemos lo mejor, hermanos. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos todas las bendiciones que nadie puede tener y que no las puede comprar ni las puede negociar. Ahora entonces, versículo 18 al 20. Dice el versículo, bueno, aquí es donde encontramos ya el enojo de Dios contra Israel. Versículo 18 dice: Jehová por tanto se airó en gran manera y quitó los de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Sería que desaparecieron del todo Israel? No, era una metáfora aquí también. Los quitó delante de sus ojos, es decir, ya Dios los abandonó. Y cuando Dios abandona a alguien, viene el sufrimiento. Porque fíjense, ¿sabe? Que aquí pues a la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis, habían sacado a Cristo de la iglesia. De igual manera, Dios la quitó de sus ojos. Ahora entonces, y vemos aquí, en el versículo 18, dice, bueno, dice que los quitó delante de su rostro. Pues es una alegoría que indica que no los ayudaría y desaparecería. Es decir, desaparecería en el sentido de que ya no iba a ser un pueblo sólido como era, ¿no? O las tribus como estaban establecidas. Bueno, el profeta Daniel y por Apocalipsis sabemos que fueron esparcidas las tribus de Israel en el mundo. Allá andan vagando algunos, pero hay una clase que Dios permitió recogerla, ¿verdad? Ahora entonces, y quedó solo la tribu de Judá. Entonces vemos aquí que ahora entonces Israel iba a pasar a tener una disciplina y Judá iba a empezar el trato con Dios. A partir del capítulo 18 vamos a ver a Judá, en los próximos estudios vamos a ver a Judá. Ahora entonces, fíjense bien que sería por falta de amor de Dios, hermanos, que precisamente Dios ya no continuó apoyando a Israel. No, si Dios los ama y siempre los ha amado. Así como Dios ama a todo creyente, aún aquellos desobedientes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere Dios con los desobedientes? Que vuelvan a Él. Que vuelvan a Él. Hay creyentes que son rebeldes. Ahora entonces, y resulta que, miran a Dios como nada. Pero Dios dice, aunque sos ofensivo y no me buscas, pero vení. Vas a ver que yo tengo mucha misericordia, mucha gracia. Porque dice la Biblia, hermano, que nuevas son cada día tus misericordias. Nuevas son cada día sus misericordias. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos, dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? No, el profeta Jeremías en Lamentaciones. Ahora entonces, y vemos ahí entonces que esta gente ahora iba a ser entregada en manos de sus enemigos. Ya lo vimos al principio del capítulo, esclavos, y ahí una gran disciplina. Y dice, cuando lleguemos
Bueno, el versículo 19 dice: mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, cuales ellos habían hecho. ¿Había dos estatutos, hermanos, o había solo uno? Solo había uno de parte de Dios, y el otro, ¿quién lo había hecho? Lo habían hecho ellos mismos. Y hay por ejemplo, una iglesia aquí que, bueno, hace añadiduras a la palabra de Dios, ¿verdad? Añadiduras, dicen, no, dice, las tradiciones son como la ley, ¿verdad? Las tradiciones se vuelven como la ley que Dios prescribió, ¿verdad? No, dice, lo vamos a hacer así porque es la tradición. ¿Cuántos creyentes fueron a explorar ahora? ¿Ah? ¿Cuántos creyentes fueron a explorar? Pero eso, fíjense bien, que es de invento de esta iglesia popular. Y es que en la Biblia no encontramos un día de explorar, ¿verdad? No lo encontramos. Pero es una tradición de la iglesia católica, de ellos, de izquierda. Y le pusieron nombre, ¿verdad? Día de los santos y día de los finados, de los difuntos. Ahora entonces significa que ellos es que le pusieron eso, inventaron esa fiesta, ¿verdad? Y la gente se alegra porque dice, vamos a vender bastante papel con el, ¿cómo se llama la cosa para que quede tieso eso? No me acuerdo, pero yo recuerdo que una señora ya, bueno, siempre las que hacen flores se ponen con tiempo para armar ese negocio, ¿no? Ahora entonces, y hasta los hermanos que venden coco, ¿verdad? Se ponen buzos ahí. Se ponen buzos, ¿verdad? Aprovechar la feria, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que, bueno, dice que anduvieron en los estatutos de Judá, le copió a Israel. Fíjense cómo es la cosa, ¿verdad? En lugar de buscar a Dios, ¿verdad? Y su palabra, no dice, esto está bonito, esto que han inventado esto. Digamos con eso. Ahora entonces, y miren, los que tenían el centro de adoración verdadero, estaban yendo al centro de adoración de los vasos. Ahora, es como cuando las hipotas de la iglesia, ¿verdad? La jovencita, le salen los novios. No, dice, lo voy a arrestar y después lo voy a evangelizar para que se convierta y lo voy a traer a la iglesia. Y casi siempre la mayoría se la lleva, ¿verdad? No vuelven. Y algunos vienen solapados, ¿verdad? Vamos a llegar unos meses ahí a la iglesia para casarnos y después nos vamos, pues. Así hacen algunos. Ahora entonces, de aquí para adelante vamos a tener más cuidado, ¿verdad? Nos vamos a poner como meta que 5 años de noviazgo y que estén dentro de la iglesia. Pero algunos tienen, ¿verdad? Y son como el cometa Halley, no se volvieron a tomar. A los 50 años pasa el cometa, ¿verdad? Ahora entonces, y no solamente en el casamiento, algunos cuando presentan niños igual, no los vuelven a traer. Y así, ¿verdad? Y dice, bueno, mas aún Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Ahora entonces, pero a diferencia de Israel, Judá no va a desaparecer, ¿verdad? Esa es la gran ventaja que tiene Judá. Ahora entonces, veamos versículo 21 al 23. Israel fue cautivo por imitar a Jeroboam. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam.
no se apartaron de ellos, ¿verdad? Hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como Él había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas. Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, que fueron llevados cautivos, no significa hasta este tiempo, no sea en el momento que estaba escribiendo el escritor. Ahora entonces, es decir, Jeroboam hizo que ellos cometieran pecado. Había inventado su propia religión, ¿verdad? Y indujo a Israel a pecar. Buscó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, sino que él los puso de su propia, de su propia gente, ¿no? Y que no eran de la tribu de Leví. Ahora entonces, es como hoy día, ¿no? Los falsos profetas y los falsos apóstoles, es un invento de este tiempo, ¿no? Nadie les ha dicho, nadie puede poner a otro apóstol y otro profeta, pero se han inventado escuelas. Y de las escuelas ya salen como apóstoles y salen como profetas. ¿Y a dónde está eso? Ahora entonces significa que de igual manera la gente sigue copiando cosas, ¿verdad?, de algunos que se atrevieron a inventar para dejar a Dios. Ahora entonces, y fíjense bien que otra de las cosas que hizo Jeroboam, hizo su propio templo, no solo hizo su propio templo, sino que puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Jeroboam inventó días solemnes de su propio corazón, no los establecidos por Dios. El día de los finados y el día de los santos, ¿verdad? A ver cuándo aparece el día de San Jorge por ahí, ¿verdad? Ya está uno, ¿verdad? Hay un pueblo que llama San Jorge. Y está algo cerca. San Jorge celebran ahí. Bueno, no sabía. Entonces, así que resulta también que esto, también dice que, como le había dicho él por mano de todos los profetas, Dios no envió el castigo sin antes advertirle. Una de las cosas importantes, hermano, que rescatamos aquí. Dios nunca va a castigar a alguien sin antes advertir a la gente. Nosotros estamos advertidos. Ya como iglesia, ¿qué más advertencia tenemos, verdad? De andar en los malos caminos. Es decir, Dios nos ha hablado tanto a través de su palabra. Y el pueblo de Israel, miren, no estaba la Biblia así como la tenemos hoy, pero el profeta estaba al día ahí con ellos, ¿no? Advirtiendo. Y el profeta les decía, les va a ir mal. Busquen a Dios, arrepiéntanse. No anden tras dioses ajenos, no sean idólatras. Y así los agarraba, ¿no? Ahora entonces, y fíjense bien que en Oseas, allí en el capítulo 1, versículos 6 y 9, en esos dos versículos, Dios dice cómo lo va a desechar. Ella dice, concibió otra vez y dio a luz una hija, en el capítulo 1 de Oseas, y el Señor le dijo, ponle por nombre Loama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Esa palabra Loama significaba eso. Ya no los perdonaré jamás. Los estaba desechando y dice, no los voy a perdonar. No los voy a perdonar. Y el otro dice, y el Señor le dijo, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Dios.
De esa manera los estaba desechando, es decir, como cuando la esposa y la esposa se pelean, ¿verdad? Y arreglan los tanates ahí, y ya vos no sos mi marido y me llevo, bueno, las mujeres que siempre llevan todo, el hombre que queda sin nada. Tienen el carro, cuando menos recuerdas, y aquí que pasó, se le llevaron todo, se lo llevaron todo. Ahora entonces, así de, bueno, Dios fue duro con el profeta y le dijo, bueno, así quedan arregladas las cosas ya. Pero ¿sabe qué? Hay siempre un pequeño grupo que no se olvidaba de Dios. Y a eso Dios los favorecía y siempre tenía cuidado de ellos. Ahora entonces, y bueno, algunos dicen, bueno, desapareció totalmente Israel. Miren cómo Dios hace las cosas. En Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 al 16, dice: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él de todos sus términos, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio de Jehová, y él se hizo sacerdote para los altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Aquí se habla de Jeroboam. Entonces, y los verdaderos sacerdotes los desecharon. ¿Y para dónde agarraban ellos? Agarraron para Judá, y Judá los acogió, los recibió, porque eran los sacerdotes que Dios había establecido. Tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y viniéronse a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Ahora entonces, ¿qué pasó entonces con la gente? Muchos israelitas se fueron para Judá y los sacerdotes se fueron para Judá, es decir, había un remanente que todavía alababa a Dios. Entonces Judá no lo rechazó, sino que lo recibió. Entonces, dentro de las tribus de Judá tenemos mucha gente que son de las tribus de Israel. Algo muy importante aquí, ¿no?, que debemos de saber, porque a veces pregunta la gente, ¿y a dónde está Israel? Sabemos que por Daniel dice que iban a ser esparcidos en todo el mundo, pero aquí también sabemos que un buen remanente y los sacerdotes se fueron a Judá. Y entonces es maravilloso, ¿no? Dios es fiel con los que son fieles también a Él, y tiene gracia y misericordia para aquellos que le buscan. Amén. Bien, vamos a terminar aquí, ¿verdad?, este estudio, y vamos a continuar el próximo miércoles a través del versículo 24 en adelante. Bien, nos despedimos en palabras de oración. El hermano Obed nos despide en palabras de oración.